Ella respira. ¿La oyen? Escuchen con atención. Es un susurro, un murmullo suave, lleno de burbujas. Es el sonido de la vida. Tiene más de 100 años esta masa. 120, quizás más. Nadie lleva la cuenta exacta. Vio nacer a mi abuela Elena y vio morir a la madre de mi abuela. Ha sentido el calor de incontables manos. Ha escuchado los secretos susurrados en la quietud de la madrugada en mi aldea de los Andes. Es la memoria de mi familia, hecha masa, hecha alimento. Cuando tuve que huir de mi tierra, de mi casa, de mis muertos, con lo puesto y el corazón en la garganta, mi abuela Elena no me dio oro, ni joyas, ni siquiera una muda de ropa limpia. Me puso en las manos esta misma tinaja de barro, pesada, llena de esta masa grisácea y viva. «Cuídala, Pilar», me dijo, con esos ojos suyos que parecían ver más allá del tiempo. Es nuestra memoria. Mientras ella viva, mientras respire, nosotros viviremos. Nuestro pueblo vivirá. Yo, en mi juventud, en mi miedo, no entendí entonces todo el peso de sus palabras. Creí que solo estaba salvando una vieja levadura, una costumbre de viejas. Hoy, después de 60 años en esta tierra extraña, después de ver todo lo que ha nacido de ella, hoy sé que lo que salvé aquella noche no fue solo masa madre. Salvé el corazón latente de nuestro pueblo. Salvé el hilo invisible que nos une a todos los que vinieron antes. Mi historia, como la de esta masa, empieza en la altura, en el aire fino y frío de los Andes, en una aldea pequeña, acurrucada entre montañas que parecían gigantes dormidos, con nombres antiguos que ya casi nadie recuerda. Mi aldea se llamaba Quintu, que en la lengua de mis abuelos significa hoja de coca sagrada. No porque cultiváramos coca, no, sino porque era un lugar especial. Un lugar donde la tierra y el cielo parecían conversar más de cerca. Un lugar donde las tradiciones no eran cuentos de libros, eran el aire que respirábamos. Nuestra vida era sencilla, dura, sí, muy dura. Vivíamos de la tierra, de las papas que sembrábamos en las laderas empinadas, de las llamas y alpacas que criábamos, y cuya lana mi madre y las otras mujeres convertían en mantas y ponchos de colores imposibles. La vida se regía por el sol, por la lluvia, por los ciclos de la Pachamama, nuestra madre tierra. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Teníamos la comunidad. En Quintu, nadie estaba solo. Las casas eran pequeñas, de adobe y paja, pero las puertas siempre estaban abiertas. Si a una familia le faltaba comida, los vecinos compartían lo poco que tenían. Si alguien enfermaba, todo el pueblo se unía para cuidarlo, con hierbas medicinales y con rezos a los apus, los espíritus de las montañas. Los niños corríamos libres por las calles de tierra, criados por todas las madres, por todas las abuelas. Éramos una gran familia, un tejido apretado, fuerte, como los ponchos que tejían nuestras madres. Y el corazón de esa familia, el centro de nuestra vida comunitaria, era el horno de pan comunal. Era una construcción grande, de adobe, en el centro de la plaza. Un horno viejo, centenario, con la boca negra por el humo de generaciones. Una vez a la semana, generalmente los sábados, el horno se encendía antes del amanecer y todo el pueblo se reunía. Cada familia traía su masa, ya leudada en casa, y por turnos horneábamos nuestro pan para la semana. Pero no era solo hornear pan, era una fiesta, un ritual. Mientras esperábamos nuestro turno, compartíamos chismes, noticias, penas, alegrías. Los hombres hablaban de la cosecha, del clima. Las mujeres intercambiaban recetas, consejos. Los niños jugábamos alrededor del horno, sintiendo su calor, respirando ese olor a pan recién hecho que para mí sigue siendo el olor de la felicidad, el olor de pertenecer a un lugar. Y el pan, nuestro pan era especial. No era como el pan blanco, fofo, sin alma, que conocí después aquí. Nuestro pan era rústico,
moreno, pesado, con una corteza dura que tenías que romper con las manos, y una miga densa, húmeda, con un sabor ligeramente ácido, profundo. Un sabor que te llenaba no solo el estómago, sino también el alma. Un sabor que sabía a tierra, a tiempo, a memoria. Porque el secreto de nuestro pan, el secreto que lo hacía único, era ella, la masa madre, la concha, como la llamábamos en quechua, la levadura salvaje, ancestral, que vivía en nuestra aldea desde tiempos inmemoriales. Nadie sabía exactamente cuándo había empezado. Decían que tenía más de 100 años, que la había traído la tatarabuela de mi abuela, de un viaje lejano, que había sobrevivido a sequías, a heladas, a terremotos. Era un ser vivo, un miembro más de la comunidad. Y la guardiana de esa concha, la sacerdotisa de ese culto al pan, era mi abuela Elena. Mi abuela era como las montañas que rodeaban nuestra aldea, vieja, sabia, silenciosa, con la cara surcada de arrugas profundas como quebradas, y unos ojos negros, pequeños, pero que parecían verlo todo. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Eran como semillas, palabras en quechua, nuestra lengua madre, mezcladas a veces con un español antiguo, aprendido a medias. Ella era la memoria viva de Quintu. Sabía las historias de todas las familias, conocía los secretos de todas las hierbas medicinales y conocía, sobre todo, los secretos de la masa madre. La concha vivía en su cocina, en una tinaja de barro grande, pesada, que siempre estaba cubierta con un paño limpio de algodón blanco. Esa tinaja era el objeto más sagrado de nuestra casa, más importante que el pequeño altar con estampitas de santos. Porque en esa tinaja, decía mi abuela, vivía el espíritu de nuestros ancestros. Cuidar de la concha era un ritual diario. Cada mañana, antes de que saliera el sol, mi abuela se levantaba, tomaba un poco de la masa madre del día anterior y la alimentaba. Le añadía un poco de harina de trigo integral, molida a mano, en nuestra propia piedra, y un poco de agua fresca, traída del manantial sagrado que bajaba de la montaña, y la removía, con una cuchara de palo vieja, lisa por el uso de generaciones. Mientras la removía, le susurraba cosas, en quechua, palabras que yo no entendía del todo. A veces parecían rezos, a veces, simplemente, conversaciones, como si le estuviera contando las noticias del día, o preguntándole cómo había dormido. Yo la observaba, fascinada, desde un rincón de la cocina. Me parecía un acto de magia, ver cómo esa masa grisácea, casi inerte, empezaba a despertar con el alimento, cómo le salían burbujitas, cómo empezabas a oler. Un olor ácido, penetrante, pero extrañamente reconfortante, el olor de la vida fermentando. «Ella está viva, Pilar», me decía mi abuela, al ver mi curiosidad. «Está viva como tú y como yo, y necesita comer cada día, necesita calorcito, necesita cariño. Si la cuidas bien, ella te dará el mejor pan del mundo. Pero si la descuidas, si la olvidas, se muere. Y si ella se muere, una parte de nosotros, de nuestra historia, muere con ella». Cuando cumplí los 7 u 8 años, mi abuela decidió que era hora de que yo también aprendiera. Me convirtió en su aprendiz, en la heredera de la concha. Fue el mayor honor que una niña de Quintu podía recibir, y me lo tomé con una seriedad absoluta. Aprender a cuidar de la masa madre no fue fácil. No había recetas escritas, no había medidas exactas. Todo era intuición, sentir, observar. Mi abuela me enseñó a leer la masa, a saber si tenía hambre por el olor, a saber si tenía frío por la textura, a saber si estaba contenta por el tamaño de las burbujas. «Tienes que usar todos tus sentidos, Pilar», me decía. La nariz, los ojos, las manos y, sobre todo, el corazón. La masa te habla.
Solo tienes que aprender a escucharla. Y aprender a hacer el pan. Eso fue aún más difícil. La masa madre es caprichosa, salvaje. No es como la levadura seca que viene en sobrecitos y que siempre funciona igual. La concha dependía del clima, de la harina, de la humedad del aire, hasta del humor de la cocinera, decía mi abuela. Había días en que la masa subía hermosa, llena de aire, prometiendo un pan esponjoso. Y había días en que se quedaba aplastada, pesada, sin vida. Mi abuela me enseñó los secretos. Secretos que no estaban en ningún libro. Secretos susurrados al oído, mientras amasábamos juntas en la artesa de madera. El agua, ni muy fría ni muy caliente, como el corazón de una madre tranquila. La sal, échala al final, lejos de la concha, porque la sal y la memoria a veces no se llevan bien. Amásala con fuerza, sí. Saca tu rabia, saca tu pena, pero amásala también con cariño. Pídele permiso, dale las gracias. Y la espera, la espera es lo más importante. Tienes que darle tiempo, tiempo para que respire, tiempo para que sueñe, tiempo para que recuerde quién es. Pasé años aprendiendo, años de panes duros como piedras, años de masas pegajosas que se negaban a subir, años de frustración. Pero mi abuela nunca se impacientó. Solo me miraba con sus ojitos sabios y me decía: «Paciencia, Pilar. La memoria necesita tiempo para despertar. Sigue intentándolo. Sigue escuchándola». Y poco a poco empecé a entender. Empecé a sentir la masa bajo mis manos. Empecé a reconocer sus susurros. Empecé a intuir lo que necesitaba. Y un día, por fin, mi pan salió bien. Salió rústico, moreno, con la corteza crujiente y la miga húmeda y llena de sabor. El sabor de Quintu, el sabor de mi abuela, el sabor de la memoria. Ese día mi abuela probó mi pan, masticó lentamente, con los ojos cerrados, y asintió. «Ya estás lista», me dijo. Y en sus ojos vi un orgullo profundo, sereno. Había pasado la prueba. Me había convertido, oficialmente, en una guardiana de la concha. A partir de ese día, compartimos la responsabilidad. Ella la alimentaba por la mañana. Yo la removía por la tarde. Juntas hacíamos la masa los viernes por la noche, para llevarla al horno comunal el sábado. Y mientras trabajábamos, ella me contaba historias. Historias de la masa madre. De cómo había sobrevivido a la plaga que mató a tanta gente hacía muchos años. De cómo mi bisabuela la había escondido bajo tierra durante la guerra con el país vecino. De cómo la concha era un pedazo del primer maíz que los dioses le regalaron a nuestro pueblo. Historias que mezclaban la realidad y la leyenda, la harina y la magia. Historias que me hacían entender que esa masa pegajosa que yo cuidaba era mucho más que levadura. Era un libro vivo que contenía la historia entera de mi gente. Y así transcurría mi vida. Sencilla, predecible, anclada a los ritmos de la tierra y a los ciclos de la masa madre. Me casé con un muchacho del pueblo, Juan, un buen hombre, pastor de llamas. Tuvimos un hijo, Inti, nuestro pequeño sol. Yo seguía ayudando a mi abuela con la concha y con el pan. Y esperaba, sin prisas, el día en que ella me entregaría la tinaja de barro, y yo me convertiría en la guardiana principal. Pensaba que mi vida sería así, siempre, en Quintu, bajo la sombra de las montañas sagradas, con el olor a pan recién hecho llenando mis días. Pero la vida tiene sus propios planes. Planes que a veces son crueles, que arrasan con tus certezas como un deslizamiento de tierra arrasa con una casa de adobe. Empezó con temblores, pequeños temblores al principio. La tierra se quejaba bajo nuestros pies. Estábamos acostumbrados. Vivíamos en tierra de volcanes. Pero los temblores se hicieron más frecuentes, más fuertes. Los viejos del pueblo empezaron a preocuparse. Miraban al cielo, a las nubes, al comportamiento de los animales.
Decían que la Pachamama estaba enojada, que algo malo iba a pasar. Y pasó. Fue una noche sin luna. La tierra rugió como un animal herido, y empezó a sacudirse, con una violencia que nunca habíamos conocido. Nuestra casa de adobe se estremeció, las paredes se agrietaron, las tejas del techo empezaron a caer. Salimos corriendo a la calle, Juan, yo y el pequeño Inti en mis brazos. La tierra seguía temblando. Oíamos los gritos de la gente, el estruendo de las casas que se derrumbaban. Era el fin del mundo. Cuando el temblor principal paró, la aldea era una ruina. Polvo, escombros, silencio. Un silencio aterrador, roto solo por los quejidos de los heridos y el llanto de los niños. Nuestra casa se había derrumbado casi por completo. Y entonces pensé en ella, en mi abuela. Vivía sola, en la casa más vieja del pueblo, la que estaba más cerca de la ladera de la montaña. Corrí hacia allí, con el corazón en la boca. Juan me siguió. La casa de mi abuela ya no existía. Un deslizamiento de tierra, provocado por el terremoto, se la había tragado. Solo quedaba un montón de lodo y piedras. Grité su nombre. Escarbé en el lodo con mis manos desnudas, desesperada. Pero era inútil. Mi abuela Elena, la guardiana de la concha, se había ido. Se la había llevado la montaña. Me quedé allí, de rodillas, en el barro, llorando. Llorando por mi abuela. Llorando por mi pueblo destruido. Llorando por nuestro futuro enterrado. Y entonces recordé. Recordé la tinaja, la concha. ¿Se habría salvado? Era imposible. Estaba dentro de la casa, bajo toneladas de lodo. La memoria, nuestra memoria, también estaba muerta. Pasaron días de caos, de dolor, de confusión. Llegó ayuda de fuera. Nos llevaron a un campamento improvisado en el valle. Dormíamos en carpas, comíamos de ollas comunes. Habíamos perdido todo. Nuestras casas, nuestros animales, nuestros muertos, nuestro pasado y nuestro futuro. Quintu ya no existía. Era solo un cementerio de adobe y de recuerdos. Y yo me sentía doblemente huérfana. Había perdido a mi abuela y había perdido la concha. Había fallado en mi deber de guardiana. La memoria de nuestro pueblo se había extinguido conmigo. Estaba sentada un día, a la entrada de nuestra carpa, mirando la nada, con Inti dormido en mi regazo. Se me acercó una mujer mayor, vecina de mi abuela, una de las pocas que había sobrevivido de su generación. Llevaba algo en las manos, envuelto en un paño. «Pilar», me dijo con su voz quebrada. «Tu abuela, antes del último temblor, como si supiera lo que iba a pasar, me dio esto. Me dijo, si yo no salgo, dáselo a Pilar. Ella sabrá qué hacer». Y me entregó el bulto. Lo desenvolví con manos temblorosas, y mi corazón dio un vuelco. Era la tinaja de barro de mi abuela. Estaba intacta, y adentro, bajo una costra seca pude verla. La masa madre. Nuestra concha. Un pedacito grisáceo, casi muerto. Pero estaba allí. Mi abuela, en su último acto de sabiduría, la había salvado. Me la había legado. Lloré de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de gratitud. Lágrimas de esperanza. Mi abuela no me había abandonado. Me había dejado lo más importante. La semilla de nuestro futuro. La memoria viva de nuestro pasado. Y entonces oí de nuevo sus palabras en mi cabeza. «Cuídala, Pilar. Es nuestra memoria. Mientras ella viva, nosotros viviremos». En ese momento, en medio del campamento de refugiados, rodeada de la desolación de mi pueblo perdido, tomé una decisión. Viviríamos. Quintu viviría. A través de mí. A través de esta masa madre. Tenía que sacarla de allí. Tenía que llevarla a un lugar seguro, donde pudiera volver a respirar, donde pudiera volver a alimentar a nuestra gente, aunque fuera en otra tierra.
Empecé a escuchar las conversaciones en el campamento. Hablaban de irse, de emigrar, a la ciudad, o más lejos aún, a Estados Unidos. Decían que allá había trabajo, que allá podríamos empezar de nuevo. Estados Unidos. Sonaba tan lejano, tan extraño, tan diferente. ¿Podría sobrevivir nuestra Concha allí? ¿Podría respirar en ese aire nuevo? No lo sabía, pero sentí que era mi única opción, mi única oportunidad de cumplir la promesa que le había hecho a mi abuela con mi vida. Así que tomé la decisión. Nos iríamos, Juan, Inti y yo, y ella. Nuestra memoria hecha masa. Nos iríamos al norte, a buscar no solo trabajo, no solo refugio. Íbamos a buscar una nueva tierra donde nuestra vieja raíz pudiera volver a brotar. No sabía cómo lo haríamos. No sabía qué nos esperaba. Solo sabía que tenía que proteger esa tinaja. Protegerla como si fuera mi propio hijo. Porque en ella viajaba el alma entera de mi pueblo perdido. Decir, nos vamos al norte, es fácil. Es una frase corta, casi un suspiro. Pero hacerla realidad, ay, mis hijos, eso es otra historia. Es una historia larga, amarga, tejida con miedo, con hambre y con una terquedad que ni tú misma sabes que tienes, hasta que no te queda más remedio que usarla. Dejamos el campamento de refugiados con lo puesto. Juan, yo y el pequeño Inti, que entonces tendría unos 3 añitos y no entendía nada, solo se aferraba a mi cuello con sus bracitos flacos. Y yo llevaba la tinaja de barro con la concha adentro. La llevaba envuelta en mi mejor manta, la que mi madre había tejido para mi boda, como si fuera un bebé recién nacido. Pesaba como si llevara todas las piedras de las montañas de Kaintu adentro. Pero no podía soltarla. Era mi ancla, mi brújula, mi única conexión con el mundo que habíamos perdido. El viaje fue un borrón de polvo, de sudor, de miedo. Autobuses destartalados que se arrastraban por caminos imposibles. Noches durmiendo en el suelo frío de terminales mugrientas, abrazados los 3 para darnos calor, con la tinaja siempre entre nosotros, protegida. Días caminando bajo un sol inclemente, con los pies sangrando dentro de las hojotas gastadas. Cruzamos fronteras que no entendíamos. Pagamos sobornos a hombres uniformados con miradas vacías. Nos escondimos en la parte trasera de camiones que olían a estiércol y a desesperación. Y en medio de todo ese caos, mi única preocupación constante, mi ritual sagrado en medio del infierno, era ella, la Concha. Tenía que mantenerla viva. Mi abuela me había enseñado. Necesita comer cada día. Necesita respirar. Necesita cariño. Pero, ¿cómo alimentas una masa madre cuando apenas tienes que comer tú misma? ¿Cómo le das calorcito cuando tú misma estás tiritando de frío por la noche? ¿Cómo le das cariño cuando tu corazón está lleno de miedo y de pena? Hice lo que pude. Guardaba un poquito de la harina tostada que a veces nos daban como alimento. La mezclaba con un chorrito del agua sucia que conseguíamos. Y cada noche, a escondidas, mientras Juan e Inti dormían agotados, yo abría la tinaja. Con manos temblorosas, le quitaba la costra seca que se formaba encima y le daba su comida, unas cucharadas miserables, y la removía suavemente con un palito que había guardado. Y le susurraba las mismas palabras que le decía mi abuela, palabras en quechua, palabras de ánimo. Resiste, mamita, resiste, ya falta poco. Era una locura, lo sé. Parecía una bruja hablando con una masa de harina y agua. Pero para mí era vital. Sentía que si ella moría, moría Kintu para siempre. Moría mi abuela, moría yo misma. Su respiración, esas pequeñas burbujas que a veces, milagrosamente, lograba ver subir a la superficie, eran la prueba de que la vida seguía, de que la memoria resistía. Juan me miraba a veces con preocupación.
¿Todavía cargas con eso, Pilar? Me decía. Pesa mucho. Y quizás ya no sirva para nada después de tanto viaje. Yo sabía que lo decía por mi bien, por aliviarme la carga, pero negaba con la cabeza. Es la abuela, Juan, le decía. Es Kintu, no puedo dejarla. Y él, que también había nacido bajo la sombra de esas montañas, aunque no entendía del todo mi conexión con la masa, respetaba mi terquedad. Me ayudaba a cargar la tinaja en los momentos más difíciles. La protegía como si fuera un tesoro nuestro. Cruzamos México. Otro mundo, lleno de ruidos, de colores, de peligros diferentes. Y finalmente llegamos a la última frontera. La frontera con Estados Unidos. Tijuana. Un lugar que no se puede describir con palabras. Un embudo de desesperación. Un purgatorio lleno de gente varada, de coyotes sin escrúpulos, de sueños rotos y de esperanzas moribundas. Tuvimos que esperar allí. Semanas que se hicieron meses, viviendo en un albergue improvisado, comiendo de ollas comunes, buscando la manera de cruzar. El dinero que traíamos se acabó. Juan salía cada día a buscar trabajo, cualquier cosa, cargar bultos en el mercado, limpiar coches. Yo me quedaba en el albergue con Inti, y con mi tinaja siempre a mi lado, y seguía alimentándola, con restos de harina que mendigaba en las panaderías, con agua de la llave. La masa estaba débil, pálida, apenas si burbujeaba. Sentí que se me moría, que después de haberla traído hasta aquí, iba a fracasar. Pero entonces conocí a doña Guadalupe, una mujer mexicana, ya mayor, que llevaba años viviendo en Tijuana, ayudando a los migrantes. Tenía un pequeño puesto de comida cerca del albergue. Un día me vio sentada en la acera, con mi tinaja en el regazo, llorando en silencio. Se me acercó. Me preguntó qué me pasaba. Y yo, no sé por qué, quizás por la desesperación, quizás por la bondad que vi en sus ojos arrugados, le conté. Le conté de mi abuela, de Quintú, de la Concha, de mi miedo a que muriera. Ella me escuchó con atención. Y cuando terminé, me puso una mano en el hombro. «Ay, mija», me dijo. «Entiendo. La masa madre es como el corazón de la familia. No puedes dejarla morir». Y entonces hizo algo increíble. Me llevó a su pequeño puesto. Abrió un saco de harina. Una harina buena, de trigo integral. Y me dio un puñado generoso. «Toma», me dijo. «Aliméntala con esto. Y háblale. Háblale bonito. Recuérdale de dónde viene. Verás cómo revive». Esa noche, alimenté a mi Concha con la harina de doña Guadalupe. Y le hablé. Le conté de Quintú, de mi abuela, del olor del horno comunal. Le canté las canciones que mi abuela cantaba mientras amasaba. Y a la mañana siguiente, había vuelto a respirar. Tenía burbujas grandes, fuertes. Olía ácida, viva, estaba viva. Lloré de nuevo, pero esta vez de alegría. Doña Guadalupe me había regalado no solo harina, me había regalado esperanza. Finalmente conseguimos cruzar. No les contaré los detalles. Es otra historia larga y fea. Una historia de miedo, de correr en la noche, de esconderse, de sentirse como un animal acosado. Pero lo logramos. Llegamos al otro lado, a California. Y allí empezó otra etapa del viaje. Otro autobús, rumbo al este, hacia Nueva Jersey. Un estado del que yo nunca había oído hablar. Pero allí vivía un primo lejano de Juan, que nos había prometido ayuda. Otro viaje interminable, cruzando un país inmenso, extraño, lleno de paisajes que no se parecían en nada a mis montañas. Llanuras infinitas, ciudades de ladrillo rojo, bosques oscuros y frío. Un frío húmedo, penetrante, que se me metía en los huesos y me hacía extrañar desesperadamente el sol seco de mis Andes. Y en todo ese viaje, la tinaja conmigo, envuelta y protegida, alimentando a la Concha cada noche,
en baños de estaciones de autobuses, en rincones oscuros de albergues improvisados. Se convirtió en mi rutina, en mi ancla, en mi pedacito de Kaintu portátil. Llegamos a Nueva Jersey, a una ciudad llamada Patterson, una ciudad industrial, gris, llena de fábricas viejas y chimeneas humeantes. El primo de Juan nos recibió. Nos dio un cuarto minúsculo en su apartamento ya abarrotado, en un barrio lleno de otros inmigrantes, peruanos, colombianos, dominicanos. Gente que hablaba nuestro idioma, sí, pero gente extraña, con sus propias historias, sus propios dolores. La vida aquí fue un aterrizaje forzoso. Juan encontró trabajo en una fábrica textil. Salía antes del amanecer y volvía tarde por la noche, agotado, oliendo a aceite de máquina. Yo me quedé en casa al principio, cuidando a Inti, intentando entender este nuevo mundo. Me sentía perdida, desconectada, como si me hubieran trasplantado a una maceta demasiado pequeña, con tierra ajena. Extrañaba mis montañas, extrañaba el aire limpio, extrañaba el silencio, extrañaba a mi abuela, a mi madre, a mi gente. La nostalgia era una enfermedad que me comía por dentro. Lo único que me conectaba con mi vida anterior era ella, mi Concha. Seguí cuidándola, con la harina blanca y refinada que encontraba en el supermercado aquí, tan diferente a nuestra harina integral molida a piedra, con el agua del grifo, que olía a cloro. La masa madre sobrevivió, se adaptó, siguió respirando, pero era diferente, como yo. Había perdido un poco de su sabor salvaje, de su espíritu andino. Era una Concha exiliada, una memoria que luchaba por no desvanecerse en este mundo nuevo y extraño. Pasaron los meses. Inti empezó a ir a la escuela. Aprendió inglés más rápido que nosotros. Llegaba a casa con palabras nuevas, con costumbres nuevas. Empezaba a olvidar el quechua. Empezaba a olvidar Kaintu. Y eso me dolía. Sentía que estaba perdiendo no solo mi pasado, sino también mi futuro, que mis raíces se estaban secando. Y entonces, una tarde sentí una necesidad física. Necesitaba hacer pan, necesitaba oler ese aroma, necesitaba sentir la masa viva bajo mis manos, necesitaba recordar quién era yo. Fui a la bodega de la esquina, compré harina, sal, volví a casa. Esperé a que Juan e Inti se durmieran. Y en la pequeña cocina de nuestro apartamento saqué la tinaja. Tomé un trozo generoso de la concha y empecé a amasar. Mis manos recordaban, a pesar de los años, a pesar de la tristeza, recordaban el movimiento, la fuerza justa, la cadencia. Amasé durante mucho tiempo, sintiendo cómo la masa cobraba vida bajo mis dedos, cómo pasaba de ser una mezcla pegajosa a una bola elástica, suave. Puse en esa masa toda mi nostalgia, toda mi pena, toda mi rabia silenciosa y también toda mi esperanza. Dejé la masa leudar toda la noche, cubierta con un paño, en el rincón más cálido de la cocina. A la mañana siguiente, había crecido. No tanto como en Quintú, no. Pero había crecido. Estaba viva. Encendí el horno de gas viejo y caprichoso de nuestro apartamento. Metí el pan. Y esperé. Y entonces empezó a oler. Primero, un olor tímido. Luego, más intenso. El olor inconfundible del pan horneándose. El olor de mi infancia. El olor de mi abuela. El olor de Quintú. Llenó la cocina. Se escapó por debajo de la puerta. Se filtró por la ventana abierta. Y llenó el pasillo gris de nuestro edificio. Inti se despertó. Vino corriendo a la cocina frotándose los ojos. «Mami, ¿qué huele tan rico?» Nunca había olido un pan así. El pan de aquí, el pan de molde, no huele a nada. «Es el pan de la abuela Elena, mi amor», le dije con un nudo en la garganta. Saqué el pan del horno. No era perfecto. La corteza no era tan dura como la de Quintú. El color era más pálido, pero era nuestro pan. Corté un pedazo. Todavía humeaba. Se lo di a Inti. Lo probó.
y sus ojos se abrieron como platos. «Mami, está delicioso», exclamó con la boca llena. Juan se despertó también, atraído por el olor. Probó el pan, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Es el sabor de casa, Pilar», me dijo con la voz quebrada. Y en ese momento, sentados los tres a la mesa de nuestra humilde cocina en Paterson, Nueva Jersey, comiendo ese pan imperfecto pero lleno de memoria, sentí que habíamos vuelto a casa, por un instante, que Quintu no estaba tan lejos, que nuestra memoria seguía viva, que nuestra raíz, aunque trasplantada a tierra extraña, no se había secado del todo. Pero el olor del pan recién hecho es un viajero poderoso. No respeta muros ni puertas cerradas. Salió de nuestro apartamento y viajó por el pasillo. Y llamó a otras puertas, llamó a otras memorias. Esa misma mañana tocaron a nuestra puerta. Era nuestra vecina de al lado, doña Mercedes, una mujer dominicana, ya mayor, que siempre estaba sola y triste. «Perdone, vecina», me dijo con timidez. «Es que ese olor me recordó al pan que hacía mi madre en mi campo. ¿Sería usted tan amable de...?» No la dejé terminar. Fui a la cocina, corté un pedazo generoso de mi pan y se lo di. Ella lo tomó con manos temblorosas, lo olió, cerró los ojos y vi cómo una lágrima le rodaba por la mejilla. «Gracias, vecina», susurró. «Gracias por este regalo». Ese día, el pan hizo su magia, la magia de conectar, la magia de consolar, la magia de recordar. El pedazo de pan que le di a doña Mercedes fue el primer hilo que empecé a tejer en esta nueva tierra. Un hilo invisible, hecho de harina, agua y memoria compartida. Un hilo que empezaría a unir a los que, como yo, vivíamos exiliados de nuestro propio sabor. La concha de mi abuela no solo había sobrevivido al viaje, había encontrado un nuevo propósito. Ya no era solo mi memoria. Estaba a punto de convertirse en la memoria de muchos. Aquel pedazo de pan que le di a doña Mercedes, mi vecina dominicana, fue como tirar una piedrita en un lago quieto. Creó ondas de memoria, de nostalgia, de conexión. Al día siguiente, doña Mercedes tocó a mi puerta de nuevo. No venía a pedir más pan. Venía a traerme un platito con arroz con coco, un dulce típico de su tierra. «Para agradecerle, vecina», me dijo. «Anoche, después de comer su pan, dormí por primera vez sin soñar que estaba perdida. Y ese fue el principio de algo que yo no había planeado, que no había imaginado. El olor del pan que yo empecé a hornear con más frecuencia, primero solo los fines de semana, luego quizás un par de veces por semana, se convirtió en una especie de llamada. Una llamada silenciosa a todos los que, como yo, vivíamos con el alma encogida por la nostalgia. Empezaron a tocar a mi puerta. Otros vecinos. Una señora peruana que vivía en el piso de abajo. Un señor colombiano que trabajaba en la misma fábrica que Juan. Una muchacha joven de El Salvador que acababa de llegar y tenía la mirada llena de susto. Venían atraídos por el olor, con excusas tímidas. «Vecina, disculpe, ¿ese olor tan rico viene de su casa?» «Perdone la molestia, pero es que ese aroma me recuerda tanto a mi tierra». Y yo no podía negarme. ¿Cómo iba a negarles un pedazo de memoria? Un trocito de consuelo. Así que partía mi pan. Mi humilde pan andino, hecho con la concha de mi abuela. Y lo compartía. Un pedazo para uno, un pedazo para otro. Y veía sus caras al probarlo. Veía cómo cerraban los ojos. Veía cómo, por un instante, sus rostros cansados se iluminaban con el recuerdo de un hogar perdido. «Este pan sabe a las mañanas en mi Cuzco», me dijo la señora peruana, con lágrimas en los ojos. «Sabe a mi abuelita». «En mi tierra también hacemos un pan parecido», comentó el señor colombiano. «Le ponemos un poco de queso amasado en la masa». Cada uno encontraba en mi pan un eco de su propia historia. Un sabor familiar,
un ancla en medio de este mar de extrañeza. Y el pan se convirtió en un puente entre vecinos que apenas nos saludábamos en el pasillo. Un puente entre países, entre culturas. Un puente hecho de harina, agua y memoria compartida. Empezamos a hablar, ya no solo del pan. Empezamos a compartir nuestras historias, nuestras penas, nuestras pequeñas alegrías. La cocina de mi pequeño apartamento se convirtió, sin buscarlo, en una especie de embajada. Un lugar neutral donde todos éramos iguales, unidos por el mismo exilio, por la misma nostalgia. Y ahora, por el sabor común de un pan que nos recordaba de dónde veníamos. Y entonces, ellas, las otras mujeres, empezaron a pedirme algo más. No solo el pan. Querían la receta. Querían aprender a hacerlo. Querían poder llevar ese sabor, ese olor, a sus propias casas, a sus propias familias. Al principio dudé. La receta de mi abuela era mi tesoro más íntimo. Y la concha, la masa madre, era sagrada. Era la memoria viva de Quintu. ¿Compartirla? ¿Entregar un pedazo de ese corazón a otras manos? Sentí miedo. Miedo de que no la cuidaran bien. Miedo de que se perdiera. Miedo de que, al compartirla, se diluyera su esencia, su poder. Pero entonces, recordé las palabras de mi abuela. Mientras ella viva, nosotros viviremos. Y entendí. La memoria no sobrevive encerrada en una tinaja. Sobrevive compartiéndose, multiplicándose, adaptándose, como la vida misma. Negarles un pedazo de la concha sería como negarles un pedazo de esperanza. Sería traicionar el espíritu de mi abuela, que siempre compartió lo poco que tenía. Así que acepté, con un poco de temor, pero con una nueva convicción. No les di el papelito. Ese seguía siendo mi secreto. Pero les enseñé el ritual. Empecé con doña Mercedes y doña Sofía, la peruana. Vinieron a mi cocina una tarde, saqué la tinaja, les mostré la masa madre, les expliqué su historia, su edad, su importancia. Les hablé de mi abuela. Y vi el respeto en sus ojos. Entendieron que no era solo levadura, era algo más. Les di a cada una un pequeño trozo de la concha en un frasco de vidrio limpio. «Este es el corazón», les dije. «Ahora ustedes son sus guardianas. Tienen que alimentarla cada día, con harina buena, con agua fresca y con cariño. Háblenle, cuéntenle sus penas. Ella escucha. Y ella responde». Me miraron como si estuviera loca, pero asintieron. Prometieron cuidarla. Y les enseñé a hacer el pan, mi pan. Les enseñé a sentir la masa, a escuchar su respiración, a respetar sus tiempos. Amasamos juntas, en mi pequeña mesa de cocina. Reímos, recordamos, compartimos secretos de cocina de nuestras propias abuelas. Y esa tarde, mi cocina dejó de ser el refugio de mi soledad para convertirse en un taller. Un taller de memoria compartida. Ellas se llevaron sus frascos con la concha a sus casas y empezaron su propio ritual. Al principio me llamaban a cada rato, preocupadas. «Doña Pilar, mi masa no burbujea. Doña Pilar, huele raro». Y yo iba a sus casas, miraba sus masas, les daba consejos. «Ponla en un lugar más cálido. Dale un poco más de harina. Ten paciencia». Y poco a poco aprendieron. Aprendieron a escucharla, aprendieron a entenderla y empezaron a hacer su propio pan. Un pan que tenía la base de mi concha, sí, pero que también tenía su propio toque. Doña Mercedes le añadió un poco de anís, como se hacía en su campo. Doña Sofía le puso trocitos de queso fresco, como le gustaba a su familia. La masa madre se estaba adaptando. Estaba echando raíces nuevas en esta tierra. Estaba creando nuevos sabores, nuevas memorias. Y el olor a pan recién hecho empezó a flotar por todo el edificio. Ya no salía solo de mi ventana. Salía de varias ventanas. Se convirtió en la nueva fragancia de nuestro pasillo.
una fragancia que hablaba de hogar, de comunidad, de raíces reencontradas. Otras mujeres quisieron aprender. Les dimos masa madre de nuestras propias masas. El círculo creció. La concha de mi abuela Elena se multiplicó. Se convirtió en una red invisible que conectaba nuestras cocinas, nuestras vidas. Ya no éramos solo vecinas. Éramos hermanas de pan. Y entonces, alguien lo dijo. No recuerdo quién fue. Quizás doña Carmen, la dominicana, que siempre tenía ideas prácticas. Estábamos un sábado por la tarde, en el pequeño patio trasero del edificio, donde habíamos sacado unas sillas para tomar el fresco. Varias de nosotras habíamos horneado pan, y estábamos compartiendo, probando las diferentes versiones. Y alguien dijo: «Ay, si tuviéramos un horno de verdad, un horno de leña, como en nuestros pueblos, este pan sabría aún mejor. Un horno de leña, como el horno comunal de Quintu». La idea se quedó flotando en el aire, y sentí una punzada de nostalgia tan fuerte. Recordé los sábados en la plaza, el calor del horno, el olor a humo de leña mezclado con el del pan, la gente reunida, la comunidad. Miré a mi alrededor. Miré nuestro patio trasero, un pedazo de cemento gris, rodeado de muros de ladrillo, con unas cuantas macetas con plantas moribundas. No era Quintu, ni mucho menos. Pero, ¿y si podríamos construir uno?, dije casi sin pensar. Las palabras salieron solas. Las otras mujeres me miraron, primero con sorpresa, luego con una chispa de interés en los ojos. ¿Construir un horno? ¿Aquí?, preguntó doña Mercedes. ¿De dónde vamos a sacar el espacio? ¿Y el dinero para los ladrillos? ¿Y quién sabe hacer eso? Espacio... Quizás ese rincón de allí, dije señalando un pequeño terreno baldío que había al fondo del patio, lleno de hierbajos y basura, propiedad de nadie, o del ayuntamiento, quién sabe. Dinero. No necesitamos mucho. Podemos buscar ladrillos viejos, de alguna demolición. Podemos hacerlo con adobe, como en nuestra tierra. Y saber... Aprendemos, preguntamos, miramos libros. Somos mujeres trabajadoras. Sabemos construir. Hablé con una convicción que no sabía que tenía. Quizás fue la concha, susurrándome ideas al oído. O quizás fue el recuerdo de mi abuela, de su fuerza silenciosa. La idea prendió. Al principio como una pequeña llama, luego como un fuego. Un horno de pan. Nuestro propio horno. Como en casa. La idea nos llenó de una emoción, de un propósito, que hacía mucho tiempo no sentíamos. Era más que un horno. Era un proyecto común. Era una forma de reconstruir, ladrillo a ladrillo, un pedazo del mundo que habíamos perdido. Empezamos a organizarnos, con la misma energía silenciosa con la que habíamos organizado nuestras vidas de inmigrantes. Primero, limpiar el terreno. Fuimos un sábado por la mañana, armadas con escobas, palas prestadas, bolsas de basura, hombres, mujeres, niños, todo el edificio. Limpiamos ese rincón olvidado, hasta dejar la tierra a la vista. Luego, los materiales. Juan, mi esposo, que algo entendía de construcción por haber trabajado en eso al principio, nos hizo un dibujo, un plano simple. Necesitábamos ladrillos refractarios para la base y la bóveda. Necesitábamos barro, paja, arena para hacer el adobe. ¿De dónde sacar todo eso sin dinero? Y ahí ocurrió la magia de la comunidad. Don Manuel, un vecino puertorriqueño que trabajaba recogiendo chatarra, nos dijo que cerca de una obra abandonada había visto una pila de ladrillos viejos que quizás servían. Fuimos una noche, con una carretilla vieja, y rescatamos esos ladrillos. Eran ladrillos rojos, sólidos, antiguos, perfectos. Doña Sofía, la peruana, recordó que en su tierra hacían el adobe mezclando el barro con la paja seca y el estiércol de burro. No teníamos burros, pero sí teníamos parques cerca.
y los niños, emocionados con el proyecto, se dedicaron a recoger paja seca y, bueno, otros ingredientes orgánicos que encontramos. Mezclamos todo con agua, con los pies, riendo como niños, sintiendo la tierra fría y pegajosa entre los dedos. Estábamos haciendo adobe, como nuestros ancestros. La construcción del horno fue una fiesta que duró varios fines de semana. Juan dirigía la obra. Los hombres ponían los ladrillos, mezclaban el cemento improvisado. Las mujeres amasábamos el adobe y recubríamos la estructura. Los niños acarreaban agua, alcanzaban herramientas. Todos trabajábamos juntos, con un sol fuerte de verano que nos hacía sudar, pero que no nos quitaba la alegría. Compartíamos la comida que cada una traía. Poníamos música de nuestros países. Y mientras construíamos las paredes de barro y ladrillo, sentíamos que estábamos reconstruyendo también nuestras propias vidas. Estábamos echando raíces, juntos, en esta tierra extraña que, poco a poco, empezaba a sentirse un poquito más hogar. Finalmente el horno estuvo listo. Era hermoso, rústico, imperfecto, hecho con materiales reciclados, pero era nuestro. Tenía una bóveda redonda, una chimenea orgullosa que apuntaba al cielo gris de Nueva Jersey. Parecía un pequeño pedazo de los Andes trasplantado a la fuerza en medio de la ciudad industrial. Llegó el día de encenderlo por primera vez. Fue un sábado, el mismo día que horneábamos en Kaintu. Nos reunimos todos en el patio. Había una expectación en el aire, una emoción contenida. Juan y don Manuel metieron la leña seca dentro del horno. Le prendieron fuego. Y esperamos a que las paredes se calentaran, a que el humo blanco que salía de la chimenea se volviera transparente, señal de que el horno estaba listo. Mientras esperábamos, yo había preparado la masa. No una masa cualquiera, la masa hecha con la concha original, la de mi abuela, la memoria de Kintu. Hice un pan grande, redondo. Le hice unos cortes encima, la marca de mi familia. Cuando el horno estuvo caliente, llegó el momento. Todas las miradas estaban puestas en mí. Sentí el peso de la tradición, de la responsabilidad. Tomé la pala de madera que habíamos tallado, puse el pan sobre ella, y con un movimiento que mis manos recordaban de mi abuela, deslicé el pan dentro del horno caliente. Cerré la pequeña puerta de metal improvisada y esperamos de nuevo. Pero esta vez, la espera era diferente. Era una espera llena de esperanza, de expectación. El olor. Pronto empezó a salir el olor inconfundible del pan horneándose en horno de leña. Un olor 1000 veces más intenso, más profundo, que el que salía de mi horno de gas. Un olor que nos transportó a todos, instantáneamente, a nuestras infancias perdidas. Cerré los ojos. Y por un momento no estaba en Patterson, Nueva Jersey. Estaba de vuelta en la plaza de Kintu, con el calor del horno en la cara y la voz de mi abuela susurrándome al oído. Cuando calculé que el pan estaba listo, abrí la puerta. El olor nos golpeó como una ola cálida. Metí la pala y lo saqué. El pan estaba perfecto, dorado, hinchado, con la corteza crujiente, llena de esas pequeñas burbujas que solo da el horno de leña. Lo puse sobre una tabla de madera en el centro del patio. Y nos quedamos todos mirándolo en silencio. Era más que un pan. Era un símbolo. Era la prueba de que habíamos sobrevivido. De que habíamos reconstruido. De que nuestra memoria seguía viva. Lo partí. Con mis manos. La corteza crujió. Y el vapor aromático se escapó, llenando el aire. Y repartí los pedazos. Un pedazo para cada uno. Para los viejos, para los jóvenes, para los niños. Comimos juntos, en silencio al principio, saboreando, recordando. Y luego, alguien empezó a llorar suavemente. Y otro. Y pronto, estábamos todos llorando y riendo al mismo tiempo. Llorando por lo perdido, riendo por lo encontrado.
celebrando ese pequeño milagro de barro y harina que habíamos construido juntos. Mi abuela tenía razón. Esta masa no era solo harina y agua, era memoria viva. Era el hilo invisible que nos unía a nuestros ancestros y ahora nos unía entre nosotros en esta nueva tierra. Si tú también crees que nuestras tradiciones, esas que a veces despreciamos por viejas, son en realidad el fermento más poderoso para nuestro futuro, la levadura que nos ayuda a crecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? ¿Cuál es ese sabor, ese olor, esa canción que te transporta de vuelta a casa? Y por favor, dale like y comparte, para que el sabor de nuestra memoria nunca se pierda, para que siga alimentando a las generaciones futuras. Ese día, el día del primer pan horneado en nuestro horno comunal, sentí que la promesa que le había hecho a mi abuela Elena se había cumplido. Había cuidado de la concha, la había mantenido viva, la había compartido, y ella, a cambio, nos había devuelto mucho más que pan. Nos había devuelto la comunidad, nos había devuelto el hogar. No el hogar físico que habíamos perdido en los Andes, sino un hogar nuevo, un hogar tejido con los hilos de muchas memorias, pero amasado con el mismo corazón ancestral. La masa madre ya no era solo mi memoria, se había convertido en la memoria viva y palpitante de nuestro pequeño rincón del exilio. Y supe que, mientras ese horno siguiera encendido, mientras siguiéramos compartiendo ese pan, Caintú, mi pueblo perdido, seguiría existiendo, aquí, en nosotros, en el sabor inolvidable de nuestra historia. Aquel primer pan fue solo el principio. Fue como la primera palabra de una conversación que ha durado décadas. El horno de barro, nuestro humilde horno construido con ladrillos rescatados y sueños remendados, dejó de ser una novedad para convertirse en el corazón latente de nuestro edificio, de nuestro pequeño rincón del mundo, en Paterson, Nueva Jersey. Ya no era solo el horno de Doña Pilar, era nuestro horno. Cada sábado por la mañana, antes de que saliera el sol, se repetía el ritual. Juan, mi esposo, o don Manuel, o alguno de los hombres más madrugadores, iba y encendía el fuego. El olor a leña quemándose se convertía en la señal. La campana invisible que nos llamaba a todos, y poco a poco, las familias empezábamos a llegar al patio trasero, cada una con su masa ya leudada en casa, cubierta con un paño limpio. Ya no era solo pan lo que horneábamos. Aprendimos a usar el calor residual para otras cosas. Asábamos papas, camotes. Metíamos cazuelas de barro con guisos que se cocinaban lentamente durante horas, impregnándose de ese sabor ahumado inconfundible. El horno se convirtió en nuestra cocina comunal, en nuestro comedor al aire libre. Mientras esperábamos nuestro turno para hornear, la vida fluía. Ya no eran solo conversaciones tímidas, eran tertulias. Arreglábamos el mundo. Compartíamos las noticias de nuestros países, leídas en los periódicos en español o escuchadas en la radio. Nos quejábamos de los patrones, del frío, de lo difícil que era criar hijos bilingües que a veces sentían vergüenza de hablar español. Celebrábamos las pequeñas victorias. Un hijo que se graduaba de la escuela, un permiso de trabajo que por fin llegaba, un nieto nuevo en la familia. El patio trasero dejó de ser un pedazo de cemento gris. Alguien trajo unas macetas con flores. Otro construyó unas bancas de madera más cómodas. Los muchachos pintaron otro mural en la pared del fondo, esta vez con imágenes de nuestros Andes, con llamas pastando bajo un sol radiante. Convertimos ese rincón olvidado en nuestro quintu. Un quintu pequeño, improvisado, ruidoso, pero nuestro. Un lugar donde podíamos respirar nuestro propio aire, hablar nuestro propio idioma, o nuestro spanglish mezclado, y sentirnos en casa. Y la masa madre, la concha, siguió su viaje silencioso, de mano en mano, de cocina en cocina.
Ya no era solo yo la que la repartía. Doña Mercedes le dio a su prima que vivía en el Bronx. Doña Sofía le mandó un poquito a su hermana que se había mudado a Florida. La red creció. Se extendió más allá de nuestro edificio, más allá de nuestro barrio. La memoria de Quintú, la levadura de mi abuela Elena, estaba viajando por el continente, adaptándose a nuevos climas, a nuevas harinas, a nuevas manos. Y era fascinante ver cómo cambiaba, cómo se adaptaba. La concha que cuidaba doña Carmen, la dominicana, empezó a tener un olor ligeramente diferente, quizás por el calor de su cocina o por la harina de allá que a veces conseguía. El pan que hacía ella era más suave, más dulce. La concha de la señora Consuelo, una mujer ecuatoriana que se unió a nuestro grupo, producía un pan más denso, más ácido, que recordaba al pan de centeno. Cada familia, cada mujer, le fue añadiendo su propia historia, su propia memoria, a la masa madre original. Ya no era solo la memoria de Quintú, era la memoria de Quisqueya, del Perú, de Colombia, de El Salvador. Era una memoria mestiza, una memoria inmigrante, más fuerte, más rica, por haberse mezclado. Yo seguía cuidando de la original, de la madre de todas, en mi tinaja de barro, que ahora ocupaba un lugar de honor en mi cocina. Seguía alimentándola cada día, seguía susurrándole mis secretos. Era mi conexión directa con mi abuela, con mi pasado. Pero verla multiplicarse, verla transformarse en las manos de otras mujeres, no me daba celos. Me daba alegría, una alegría profunda. Sentía que mi abuela estaría orgullosa. Su legado no se había quedado congelado en el tiempo. Estaba vivo, cambiante, respirando, como la masa misma. Y empezamos a enseñar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, ya adultos, y sobre todo, a nuestros nietos, los niños nacidos aquí, los que hablaban inglés mejor que español, los que nunca habían visto una llama ni una papa sembrada en la tierra. Al principio no fue fácil. Para ellos, el pan venía del supermercado, en bolsas de plástico. La idea de una masa viva, que había que alimentar cada día, que tenía más de 100 años. Les parecía rara, un cuento de viejas. Pero insistimos, con paciencia, con amor. Los sábados, junto al horno, mientras esperábamos que el pan se cociera, les contábamos historias. Les contábamos de Caintú, de nuestras abuelas, de la Pachamama. Les explicábamos por qué la concha era importante, no solo para que el pan saliera rico, sino porque era nuestra raíz, nuestra conexión con los que vinieron antes. Y poco a poco empezaron a entender, o quizás a sentir. Empezaron a meter las manos en la masa, al principio con asco, luego con curiosidad, luego con orgullo. Les enseñamos a amasar, a sentir la textura, a oler el fermento, a formar los panes, a hacerles los cortes, las marcas de cada familia. Recuerdo a mi nieto mayor, Daniel, el hijo de Inti, un muchacho nacido aquí, que jugaba videojuegos y escuchaba música rap. Un día yo estaba alimentando la concha por la mañana. Él se me quedó mirando desde la puerta de la cocina. «Abuela», me dijo, ¿eso está vivo de verdad?» «Sí, mi amor», le dije. «Está viva. Lleva viva más de 100 años. Es la abuela de todas las masas». Él se acercó. Miró las burbujitas que subían lentamente a la superficie. «¿Y si yo le doy de comer?», preguntó. Sentí una emoción tan grande. Le di la cuchara de palo. Le enseñé cómo removerla suavemente, cómo hablarle. Él lo hizo, con una concentración inesperada. Y cuando terminó, me miró. «¿Crees que le gustó, abuela?» «Estoy segura que sí, mi Dani», le dije abrazándolo. «Le ha encantado». Ese día supe que el hilo no se rompería, que la memoria había encontrado un nuevo guardián, un guardián nacido en esta tierra, que hablaba otro idioma,
pero que sentía en sus manos la misma conexión ancestral. El pan también se convirtió en algo más que alimento y memoria. Se convirtió en sustento. Algunas de las mujeres, las que tenían mejor mano o más necesidad, empezaron a hacer pan para vender. Primero a los vecinos, luego a pequeñas tiendas del barrio. El pan de masa madre, el pan andino, empezó a ser conocido. La gente lo buscaba, porque era diferente, porque tenía sabor, porque tenía historia. Doña Fátima, la peruana, abrió una pequeña panadería en un local alquilado, con la ayuda de sus hijos, y su pan, hecho con la hija de mi Concha, se hizo famoso. Venía gente de otros barrios, incluso americanos curiosos, a comprarlo. Ella prosperó. Pudo traer a su familia que se había quedado en Perú. Pudo darles a sus hijos una educación mejor. Y todo gracias a la masa madre, a la memoria que habíamos compartido. Ver su éxito no me dio envidia. Me dio una alegría inmensa. Era la prueba de que nuestras tradiciones, nuestra cultura, no eran solo un recuerdo nostálgico. Eran un valor, un capital, algo que podía darnos no solo consuelo, sino también futuro. Y entonces llegó la noticia que cerraría el círculo de una forma que yo nunca hubiera imaginado. Fue a través de mi sobrino, el hijo de mi hermano menor, el que se había quedado en Ecuador, porque mi familia, como tantas otras, se había dispersado después del desastre de Quintu. Logramos restablecer el contacto después de muchos años, gracias a esas cartas que iban y venían, a veces tardando meses. Un día recibí una carta suya. Me contaba de su vida, de sus hijos, y me contaba de Quintu. Resulta que Quintu no había muerto del todo. Algunas familias, las más cercas, las más apegadas a la tierra, habían vuelto. Años después del terremoto, habían reconstruido algunas casas con lo poco que encontraron. Habían vuelto a sembrar las laderas. La vida, con mucha dificultad, estaba intentando brotar de nuevo en las ruinas. Leí esa parte de la carta con el corazón encogido. Quintu vivía. Una parte de mí sintió una alegría inmensa, pero otra parte sintió una punzada de dolor, por no estar allí, por haberme ido. Y entonces seguí leyendo. Mi sobrino me contaba que habían intentado reconstruir también el horno comunal, pero que la Concha, la masa madre original de la aldea, se había perdido. Nadie sabía cómo. Quizás en el terremoto, quizás en los años de abandono. Las mujeres que ahora hacían pan en Quintu usaban levadura comprada, la de sobrecito. Y el pan ya no sabía igual. El hilo se había roto, la memoria se había perdido, justo allí, en su lugar de origen. Me quedé mirando la carta y sentí un escalofrío. La Concha que yo había salvado, la que había viajado conmigo miles de kilómetros, la que había sobrevivido al exilio, a la tristeza, a la harina blanca sin alma. Esa Concha era la única que quedaba, la única memoria viva de Quintu, la única portadora del sabor ancestral de nuestro pueblo. Mi huida no había sido una traición, había sido una salvación, inconsciente, milagrosa. Mi abuela Elena, desde donde estuviera, lo había sabido. Me había confiado no solo una levadura, me había confiado la última chispa de nuestra identidad. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de asombro, de humildad, ante los caminos misteriosos de la vida, ante la responsabilidad inmensa que, sin saberlo, había cargado durante tantos años en esa humilde tinaja de barro. Tomé una decisión. Tenía que devolverla. Tenía que cerrar el círculo. La memoria tenía que volver a casa. Hablé con mi nieto Daniel. Le conté lo que había averiguado. Le mostré la carta. Y le propuse algo loco. ¿Quieres ir conmigo a Quintu, Dani?, le pregunté. ¿Quieres ir a llevarle a la abuela Elena de vuelta a casa? Él, mi nieto americano, el que apenas hablaba español,
el que escuchaba rap, me miró con sus ojos oscuros, los mismos de mi abuela, y me dijo: «Sí, abuela, vamos, llevémosla a casa. Preparamos el viaje, con cuidado, con emoción». Tomé un pedazo de mi concha original, la madre, la puse en un frasco de vidrio bien cerrado y la metí en mi bolso de mano, como si fuera el tesoro más grande del mundo, que lo era. El viaje de vuelta fue surrealista, en avión, cruzando en horas la distancia que a mí me había costado meses de sufrimiento. Aterrizamos en Quito. Luego un autobús destartalado, parecido a los de antes, nos llevó por caminos sinuosos de vuelta a las montañas. Mis montañas. Llegamos a Quintú, o a lo que quedaba de Quintú. Algunas casas reconstruidas, una pequeña escuela nueva y gente. Gente que me miraba con curiosidad. Algunos viejos me reconocieron. «Pilar, has vuelto». Hubo abrazos, lágrimas, preguntas, y yo les mostré lo que traía. El frasco de vidrio con la masa madre burbujeante. «Es la concha de la abuela Elena», les dije. «Ha vuelto a casa». La emoción fue indescriptible. Las mujeres mayores lloraban. Tocaban el frasco como si fuera una aparición sagrada. Los jóvenes miraban con asombro. Habían oído hablar de la concha legendaria, pero nunca la habían probado. Ese fin de semana reconstruimos el horno comunal, todos juntos, como habíamos hecho en Patterson, y yo les enseñé. Les enseñé a las mujeres jóvenes de K, Quintú, el ritual que mi abuela me había enseñado a mí. Cómo alimentar la masa, cómo escucharla, cómo amasarla con respeto. Horneamos el pan, el primer pan hecho con la concha original en Quintú, después de décadas. Y el olor. Ese olor llenó la plaza de nuevo. El olor de la memoria recuperada. Comimos juntos, toda la aldea reunida. Y mientras comíamos ese pan rústico, moreno, con su sabor ácido inconfundible, sentí que mi viaje había terminado, que mi promesa estaba cumplida, que la memoria había vuelto a casa. No solo a Quintú, sino también a mi propio corazón. El círculo, por fin, se había cerrado. Y el pan nuestro de cada día, sabía a eternidad. Volver a Quintú, después de casi 60 años, fue como despertar de un sueño muy largo. Un sueño a veces dulce, a veces amargo, pero un sueño al fin. Y encontrarme de nuevo bajo el mismo cielo azul intenso, rodeada por las siluetas familiares de mis montañas sagradas, mis apus. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la niña Pilar, la aprendiz de panadera, todavía estuviera allí, esperando a que su abuela Elena la llamara para alimentar la concha. Pero el tiempo sí había pasado. Vaya si había pasado. Lo veía en las ruinas que aún marcaban el paisaje, cicatrices imborrables del terremoto. Lo veía en los rostros de los pocos ancianos que quedaban de mi generación. Rostros arrugados como la tierra seca, pero con ojos que todavía guardaban la chispa de la memoria. Y lo veía en mí misma, en mis manos nudosas, en mi pelo blanco, en el cansancio de mis huesos que ya no estaban hechos para estas alturas. Traer la concha de vuelta fue el acto más importante de mi vida. Más importante incluso que haberla salvado, que haberla cuidado durante tantos años en el exilio, porque al devolverla a su lugar de origen, sentí que estaba devolviendo no solo una masa madre, sino el alma misma de Quintú, el eslabón perdido, la memoria que se creía extinguida. Verla burbujear de nuevo en la vieja tinaja, no la original, pero una hecha a imagen y semejanza por las nuevas alfareras del pueblo. Alimentada con la harina molida aquí con el agua pura del manantial. Fue como ver a mi abuela sonreír de nuevo. Fue sentir que la herida se cerraba, que la Pachamama nos perdonaba. Me quedé en Quintú unas semanas, con mi nieto Daniel a mi lado, que miraba todo con ojos nuevos, descubriendo un mundo que solo conocía por mis historias. Enseñé a las mujeres jóvenes.
Les transmití los secretos que mi abuela me legó. No solo la técnica, sino el respeto, el cariño, la paciencia. Les enseñé a escuchar la masa, a hablarle, a entenderla. Vi cómo sus manos jóvenes, al principio torpes, iban ganando confianza. Vi cómo sus ojos se iluminaban al ver subir la masa, al sacar del horno reconstruido su primer pan con la concha ancestral. Y supe que el legado estaba a salvo, que la memoria seguiría respirando en Quintu. Pero Quintu ya no era mi hogar. No del todo. Mi hogar ahora estaba allá, en Paterson, Nueva Jersey, en ese patio trasero de cemento, junto a ese horno imperfecto construido con ladrillos robados. Mi hogar estaba con doña Mercedes, con doña Sofía, con Juan, que ya murió hace unos años, que en paz descanse. Con mis hijos, con mis nietos americanos, que apenas hablan español, pero que aman el pan de la abuela. Mi corazón se había vuelto mestizo, como la concha que había viajado conmigo y se había mezclado con otras harinas, con otras aguas, con otras historias. Ya no podía ser solo de Quintu. Ahora pertenecía a dos mundos, y estaba bien así. Volví a Paterson, volví a mi pequeño apartamento en Queens, volví a mi rutina de abuela. Pero algo había cambiado dentro de mí. La nostalgia dolía menos, la sensación de exilio se había suavizado, porque entendí que Quintu no era solo un lugar en el mapa. Quintu era la concha, era la memoria, era la comunidad. Y eso lo habíamos reconstruido aquí, a nuestra manera. Con los materiales que teníamos, lo habíamos mantenido vivo. E incluso lo habíamos devuelto a su origen. El círculo se había completado. Y yo estaba en paz. A veces, las cosas más humildes, las que parecen más insignificantes, son las que guardan los tesoros más grandes. Una vieja levadura. ¿Quién lo iba a decir? Una masa de harina y agua, burbujeante y un poco agria. Pero ella fue nuestro cordón umbilical con el pasado. Ella fue el arca de Noé que salvó nuestra memoria del diluvio del olvido. Ella fue el pegamento que nos unió en la dispersión del exilio. Ella nos enseñó la lección más importante de todas, que no importa dónde te lleve la vida, no importa lo que pierdas en el camino, mientras cuides de tu memoria, mientras la alimentes cada día con cariño y respeto, mientras la compartas con generosidad, sigues siendo tú mismo, sigues estando conectado a tus raíces, sigues estando en casa. Aunque tu casa sea ahora un pequeño apartamento en una ciudad gris y ruidosa, a miles de kilómetros de las montañas donde naciste. Mi abuela Elena tenía razón. La concha era nuestra memoria. Y mientras ella viviera, nosotros viviríamos. Pero lo que yo aprendí, lo que quizás mi abuela ya sabía pero no me dijo con palabras, es que la memoria no sobrevive encerrada. La memoria necesita aire, necesita mezclarse, necesita compartirse, necesita dar de comer a otros. Al compartir la concha con mis vecinas, no la diluí, la fortalecí. Al permitir que se mezclara con sus propias tradiciones, no la traicioné, la enriquecí. Creamos algo nuevo, algo nuestro. Una memoria mestiza, hija del dolor del exilio pero también de la alegría del encuentro. Una memoria que sabía a Andes, pero también a Caribe, a Centroamérica. Una memoria inmigrante, fuerte, resiliente, sabrosa, el horno comunal. Ese fue el milagro nacido de la necesidad y de la colaboración. En Quintu, el horno era una herencia, algo que siempre había estado allí. Aquí tuvimos que construirlo, con nuestras propias manos, con materiales de desecho. Y ese acto de construirlo juntos nos unió más que cualquier otra cosa. Nos convirtió de un grupo de vecinos extraños en una verdadera comunidad, porque pusimos en ese barro, en esos ladrillos, no solo nuestro sudor, pusimos también nuestros sueños, nuestro anhelo de pertenencia,
nuestra decisión terca de echar raíces en esta tierra ajena. Y cada vez que encendemos ese horno, cada vez que el olor a leña y a pan recién hecho llena nuestro patio, estamos reafirmando esa decisión. Estamos diciendo, estamos aquí, somos de aquí, y esta es nuestra casa ahora. Y las nuevas generaciones, mis nietos, los hijos de mis vecinas, ellos son la prueba de que la memoria no es un museo lleno de polvo. Es algo vivo, algo que se transforma. Ellos quizás no hablen quechua, quizás no entiendan del todo las historias de la Pachamama, pero cuando meten las manos en la masa madre, cuando sienten su calor, su respiración, algo se conecta, algo ancestral, algo que va más allá de las palabras. Están aprendiendo, sin darse cuenta, a ser guardianes. Guardianes de una memoria que ya no es solo la de Kaintu, ni solo la de Patterson. Es una memoria nueva, una memoria suya, que llevarán consigo al futuro. Y quizás, un día, la compartirán con sus propios hijos. Y el hilo continuará. No dejen morir las recetas de sus abuelas, aunque hoy en día todo venga en cajas, en latas, precocinado. Tómense el tiempo. Pregunten, apunten. O mejor aún, cocinen con ellas. Metan las manos en la masa. Huelan las especias. Escuchen las historias que surgen entre el hervor de la olla y el chisporroteo del aceite. Porque en esos sabores, en esos aromas, en esas historias, está el verdadero alimento. El alimento del alma. El que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. El que nos da fuerza para seguir caminando. No dejen que se pierdan las historias que se cuentan alrededor de la mesa. En nuestra cultura, la comida nunca es solo comida. Es comunión, es celebración, es memoria compartida. Cuenten sus historias. Las historias de sus padres, de sus abuelos. Las historias de cómo llegaron aquí, de lo que perdieron, de lo que encontraron. Cuéntenlas a sus hijos, a sus nietos, aunque crean que no les interesan, aunque pongan los ojos en blanco, no importa. Las palabras son semillas. Alguna caerá en tierra fértil y germinará, y dará fruto cuando menos lo esperen, porque en esos sabores, en esas palabras, en esas tradiciones que a veces nos parecen anticuadas o sin importancia, está el fermento de quiénes somos. Está la levadura que nos hace únicos, que nos da identidad, que nos diferencia en este mundo que cada día intenta hacernos a todos iguales, insípidos, como el pan de molde industrial. Alimenten su memoria, como yo alimento cada día a mi concha. Denle un poco de harina de recuerdo, un poco de agua de cariño. Remuévanla con paciencia, háblenle y sobre todo, compártanla. Repartan pedacitos de su memoria con los demás, con sus hijos, con sus vecinos, con los recién llegados. No tengan miedo de que se gaste. La memoria compartida no se gasta, se multiplica, crece, se hace más fuerte, porque una comunidad que comparte su pan y comparte su historia es una comunidad que nunca tendrá hambre, ni de comida ni de espíritu. Es una comunidad que sabe de dónde viene y por lo tanto sabe a dónde va. Es una comunidad que tiene raíces profundas y que puede resistir cualquier tormenta, como la concha de mi abuela Elena, que resistió terremotos, exilios, tristezas, y que sigue aquí, viva, respirando, alimentándonos, recordándonos con cada burbuja, con cada aroma, que la memoria es el ingrediente secreto de la vida, y que mientras la cuidemos, mientras la honremos, mientras la compartamos, siempre, siempre encontraremos el camino de vuelta a casa. Aunque la casa sea solo un pedazo de pan caliente en nuestras manos,